¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mucho agrado estoy en este tiempo compartiendo con ustedes otra pequeña enseñanza de esta miniserie. Se llama Una Esperanza Viva, basada en lo que es la primera carta de Pedro. Estamos ya estudiando el capítulo número 4. Hemos estado tocando el tema de aprovechar bien el tiempo. En estas últimas enseñanzas, la anterior, hablábamos acerca de ser como Cristo. En medio de sufrimientos, de persecución, de pruebas, mencionábamos dos causas importantes de esas persecuciones, de esas aflicciones. Una era que nuestra fe tiene que ser probada. Y la segunda es que el ser perseguidos por causa, ¿sí?, de nuestra fe en Cristo. Esa persecución, esa aflicción que muchas veces surge porque nuestro andar, nuestro caminar, nuestro vivir es de forma piadosa. Es una forma justa que glorifique a Dios, como lo vamos a ver en este día. El tema es glorificar a Dios con nuestra vida. Como lo mencionamos en la enseñanza anterior, nuestra forma de responder, nuestra forma de reaccionar tiene que ser como reaccionó nuestro Señor Jesucristo. La forma que, como nuestro Señor Jesucristo, Él, en medio de esa aflicción, en medio de esa persecución, Él respondió. Y dice la palabra en Isaías 53, en el versículo número 6 al 8. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así nosotros tenemos que responder o reaccionar ante la aflicción, ante la persecución. También lo mencionó mismo Pedro ahí en la primera carta, en el capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí viene: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El ser como Cristo, como lo vimos en la enseñanza anterior, nos habla de responder de la misma forma. No maldecir, no responder con maldición, no amenazar, sino encomendar al que juzga justamente. Ahora, Pedro mencionó algo muy importante que tiene que ver con esas promesas que también hablamos hace 8 días. Las promesas que Dios ha dado a sus hijos, como lo menciona Isaías, el libro de Isaías en el capítulo 41, versículo 10. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así son las promesas de Dios. Él va a estar con nosotros. Él trae esa fortaleza a nosotros. Él nos va a ayudar, Él nos va a sustentar. Él nos ha dado, dice también la segunda carta, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Son las promesas, es ese cuidado que Dios tiene para sus hijos, para los que verdaderamente quieren vivir de forma piadosa, de forma justa. Vamos a ver hoy 3 versículos en relación a nuestra enseñanza de este día, que nos hablan de esa confianza, de esa seguridad que tenemos en Dios y en sus promesas. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Siguiendo esa parte, esa pauta que toma Pedro en relación a la aflicción, a la persecución, les dice Pedro aquí: si sois vituperados. ¿Vituperado qué quiere decir? Difamados, atacados, acosados o injuriados por causa de el nombre de Cristo, por vivir de forma piadosa, por vivir en obediencia a Dios. Si somos vituperados, si pasamos ese ataque,
ese acoso, esa difamación por el nombre de Cristo, nos dice aquí que somos bienaventurados, que el creyente es bienaventurado. Esa palabra hace referencia a ser afortunado, dichoso y supremamente bendecido. Los creyentes de esa época, los creyentes de la iglesia primitiva, se regocijaban porque se les tenía por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. Lo mencionamos hace 8 días en la enseñanza anterior, Hechos capítulo 5, versículos 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así cada creyente que esté pasando esa afrenta, ese sufrimiento, se debe de sentir privilegiado. ¿Por qué? Por ser un verdadero seguidor de Cristo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos 11 y 12, nos habla de esa bienaventuranza. Mateo 5, versículos 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, lo que están hablando del creyente son mentiras. Bueno, eres bienaventurado. Y dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces nos dice que cuando estemos en medio de ese sufrimiento, cuando el creyente esté pasando esa persecución, esa aflicción, dice: gózate, porque eres bienaventurado. Pero ¿dónde viene esa parte del cuidado de Dios? Porque algunos pueden decir: pero es que en ese momento que estaba yo pasando ese problema, ese ataque, ¿dónde estaba Dios? Ahí viene la respuesta a nuestro versículo que estamos estudiando. Dice: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es nuestra seguridad. Esa es una de las promesas de Dios para nosotros. Porque el glorioso Espíritu de Dios hace referencia al Espíritu Santo de Dios, que reposa, que descansa, que permanece en el creyente. Le dice que es el Espíritu de gloria. Ese Espíritu de Dios, ¿sí?, que tiene ese ministerio especial en la vida de los creyentes que están sufriendo, que están siendo afligidos. Esa gloria, ¿sí?, que en el Antiguo Testamento se le conoce como el Shekinah de Dios. El Shekinah, que hace referencia a la presencia de Dios que posaba en el tabernáculo o en el templo. Éxodo 40, versículo 34, dice así. El libro de Éxodo capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esa era la gloria de Dios que reposaba en ese tabernáculo. Así el Espíritu Santo reposa sobre los creyentes que están siendo perseguidos. Así como esa nube reposaba en ese tabernáculo, así viene la presencia de Dios en la vida del creyente. Ese resplandor de gloria descansa sobre el creyente que sufre por causa de ese nombre tan hermoso. Hay un ejemplo en la Biblia de una persona que predicaba con poder, con sabiduría. Me refiero a Esteban. Esteban, cuando fue condenado a muerte, dice que la presencia de Dios se veía en su rostro. Vamos a verlo en el libro de Hechos. Vamos a leer nada más algunos versículos. Hechos 6, versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, dice en el versículo 10, pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban hablando mal acerca de Esteban. Estaban mintiendo acerca de Esteban. Pero él daba testimonio de que él amaba a Dios, de que glorificaba a Dios, porque hablaba con poder, hablaba con sabiduría. Dice en el versículo número 15, en Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Está refiriendo a esa gloria de Dios en la vida de Esteban. Sabemos que el Espíritu de Dios mora en cada creyente, en cada verdadero hijo de Dios, pero reposa de una manera especial sobre los que están totalmente dispuestos a dar testimonio del nombre de Cristo. Dice que Dios va a enviar a su Espíritu Santo para fortalecernos cuando seamos perseguidos por causa de nuestra fe. Y podemos tener esa seguridad, ¿sí?, que cuando el creyente esté sufriendo por causa de su lealtad a Cristo, Él estará siempre cuidándolo. Dice el versículo 55 del libro de Hechos, capítulo 7, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí estaban cuidando a Esteban. Ahí estaban en esa protección, en ese cuidado. Sí, fue la última vez que Esteban predicó y fue muerto en ese lugar, pero él pudo estar en la presencia de su Señor. Los creyentes que sufren no tienen que esperar hasta estar en esa eternidad para experimentar la gloria de Dios, no. Mediante el Espíritu Santo y su ministerio en la vida del creyente puede, ¿sí?, tener esa gloria en ese momento. Los mártires que padecían esa persecución, los mártires que padecían esa aflicción, podían cantar alabanzas mientras estaban atados o estaban encarcelados. Vamos a verlo rápidamente en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículos 23 al 25. Hechos 16, 23 al 25. Dice, después de haberles azotado mucho, estaba hablando de Pablo y Silas, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en lo más profundo, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En lugar de quejarse, en lugar de protestar, ellos cantaban, ellos entonaban esos himnos, esas alabanzas a Dios en medio de esa aflicción. Así mismo también el Espíritu de Dios está ahí en el cristiano, en medio de los sufrimientos. Y entonces en la vida del creyente se reflejará esa gloria de Dios. Vamos a la siguiente parte de nuestro versículo, donde ese sufrimiento nos capacita para glorificar el nombre de Cristo. De ahí el nombre de nuestra enseñanza, glorificar a Dios con nuestra vida. Dice el versículo al final que estamos estudiando, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ellos hablarán mal de nuestro Señor Jesucristo, ellos hablarán mal de Cristo, injuriarán, calumniarán, pero nosotros lo glorificaremos. En el momento que tú te digas verdadero cristiano, que no escondas, ¿sí?, el ser llamado cristiano, creyente en Cristo, en ese momento va a empezar esa persecución. En ese momento empieza la aflicción, pero también en ese momento es la oportunidad de dar gloria al nombre de Dios. Nosotros podemos hablar y podemos vivir honrando el nombre de Dios para que Dios se agrade de nuestra vida. Y eso nos lleva a los dos versículos siguientes, ¿sí?, que dicen así, versículo 15 y 16. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno de vosotros padezca. Esto nos lleva a examinar nuestra vida. Sabemos que esa persecución, ese sufrimiento, nos va a dar esa luz para examinar nuestra vida, para examinar ese ministerio al cual hemos sido llamados. Ese fuego de prueba, como lo mencionamos en la enseñanza anterior, es un proceso refinador en el cual va a quitar todo aquello que nos estorba y nos va a purificar como verdaderos creyentes. Antes de que venga el juicio de Dios por todos aquellos que rechacen el nombre de Cristo en sus vidas, o el juicio de Dios por lo bueno o lo malo que el creyente haya hecho,
tenemos que hacer algo en nuestra vida, que es examinar, un examen de toda nuestra vida, ¿sí? Mientras el juicio de Dios venga, debemos de entender esto, y como lo vamos a ver en la última enseñanza de este capítulo 4, el juicio de Dios empieza por su casa. ¿Y quién es su casa? La iglesia. Esto nos tiene que llevar a reflexionar, esto nos tiene que llevar a motivarnos también para caminar en más pureza y más obediencia a Dios. Tenemos que hacernos varias preguntas en ese examen de nuestra vida. ¿Cuáles son? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Me avergüenzo de Cristo o glorifico a Cristo? ¿O estoy tratando de ganar a los perdidos? Dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros, creyentes, padezca. Esa palabra padecer habla del sufrimiento y nos habla de diferentes actitudes, diferentes actos que no deberían de ser parte de nuestra vida. Homicidio, ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno. Chismosos, como dicen vulgarmente. No podemos padecer por hacer lo malo. Malhechor es una persona que sus actos son incorrectos. Si hemos estado mencionando que no todo es fuego de prueba. Si el creyente quebranta la ley, si el creyente quebranta los principios de Dios, se mete en problemas, tiene que sufrir. El hecho de que seamos creyentes no quiere decir que vamos a escapar si hacemos cosas malas. Algunos piensan, ya soy creyente, ya puedo hacer lo que yo quiera, porque ya voy a estar con el Señor en la eternidad. Sí es cierto, pero no puedes hacer lo que sea, porque vas a ser juzgado. Y el ser juzgado implica también que sufras en este mundo si tus actos son inapropiados. Un cristiano nunca debiera atraer sufrimiento por hacer lo malo. Nunca, porque nunca debería de hacer lo malo. Nunca debería de ser culpable de homicidio, de hurto o de entrometerse en lo ajeno. Nunca. A lo mejor no cometemos homicidio, pero ¿qué tal? Andan de chismosos o andan de murmuradores. Si un Abraham, si un David cometieron cosas inapropiadas, sufrieron por ello. ¿Por qué el creyente va a escapar de ese sufrimiento si hizo lo malo? Debemos asegurarnos de que si estamos padeciendo persecución o sufrimiento, sea porque somos verdaderos creyentes, obedientes a Dios, y no porque somos criminales. No hay ninguna gloria para Dios en estas cosas que acabamos de mencionar: homicidio, malhechor, chismoso, sino vergüenza al nombre de Cristo. Dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano. Esta palabra cristiano en el original quiere decir un seguidor de Cristo. En el Nuevo Testamento solamente la encontramos 3 veces. En lo que es aquí en esta primera carta de Pedro, y en el libro de Hechos 2 ocasiones, como dice Hechos 11:26. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este nombre, este término, fue utilizado originalmente por los enemigos del cristianismo, y lo utilizaron como un término para insultarlos, pero con el paso del tiempo llegó a ser un nombre de prestigio. Hoy en día, a todos aquellos seguidores de Cristo, a todos aquellos dispuestos a ser verdaderos discípulos de Cristo, se les llama cristianos. Y entonces sería todo lo opuesto, es una persona que es totalmente opuesta a lo mundano, a lo pagano, ¿sí? Totalmente opuesto a las cosas del mundo. Entonces, al hablar de un cristiano es hablar de uno que pertenece a Cristo. Y es un privilegio llevar el nombre de cristiano.
y sufrir por causa de ese nombre, como ya lo hemos visto en el libro de Hechos. Entonces dice Pedro, no se avergüence. Y mira que Pedro, el mencionar en este versículo, el no avergonzarse, es algo que Pedro vivió en su momento, cuando estuvo como discípulo de nuestro Señor Jesucristo y le dijo que él lo negaría 3 veces. Pedro dijo, no, Señor, yo no haría eso. Yo te seguiría hasta la muerte. Dijo, tú me negarás, Pedro. Vamos a verlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54 en adelante. Lucas 22, 54 en adelante. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eras de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se acordó Pedro, ¿sí? Se estaba avergonzando en ese momento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, cuando dice aquí Pedro, no se avergüenza, él sabe lo que pasó en ese momento cuando él se avergonzó, pero lo llevó a llorar amargamente, a arrepentirse por haber negado ese nombre. Nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de nosotros, y mira que hay muchas veces que podría hacerlo, pero él no se avergüenza. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. También el Padre no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios, aun cuando nuestros actos dejan mucho que desear. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 16. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así como Él, el Padre, el Hijo, no se avergüenza de nosotros, hermanos, no podemos avergonzarnos tampoco, ¿sí?, de ser llamados cristianos. Tenemos que soportar el vituperio por Él y no avergonzarnos. Medita lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Eso nos tiene que llevar a reflexionar. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Imagínate viniendo tu Rey, viniendo por su pueblo, viniendo por ti, y Él se avergonzara porque tú te avergonzaste de Él. No te avergüences y glorifica a Dios. Se necesita de ambos en el caminar del creyente. Si tratamos de glorificar a Dios, entonces no nos avergonzaremos del nombre de Cristo. Por eso Pedro insiste que ningún cristiano debe padecer por ser un malhechor, sino por ser cristiano. No debe resentirse ni avergonzarse, sino más bien glorificar a Dios en el nombre de Cristo, por llamarse cristiano. Quiero concluir con una historia en la vida de Policarpo, un obispo de Esmirna. Esto sucedió a mediados del siglo II. A él lo arrestaron por su fe y lo amenazaron con la muerte si no se retractaba de ser seguidor de Cristo. Y en medio de esa aflicción, de ser amenazado, él respondió, 86 años le he servido
Respondió el consagrado obispo. Y nunca, dice, me ha hecho daño. ¿Cómo podría yo blasfemar de mi rey y mi salvador? Entonces el oficial romano le contestó, respeto tus canas, pero simplemente di, abajo los ateos y te pondré en libertad. Fue lo que le dijo el oficial romano a Policarpo. Ahí cuando le decía abajo los ateos, por ateos se refería a todos aquellos cristianos que no reconocían al César como Señor. A ellos se les conocía como ateos. Entonces Policarpo, viendo a la multitud de romanos que había ahí, de paganos romanos que lo rodeaban, exclamó, abajo los ateos. Entonces a Policarpo lo quemaron en la estaca y su martirio dio gloria al nombre de Jesucristo. Tal vez hoy en día en este país no vivamos lo mismo que vivió un Policarpo. Tal vez en otros países sí, por la persecución al cristiano. Pero aún así nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por el nombre de Cristo. A que nuestro testimonio sea para glorificar a Dios. ¿Sí? Muchos se dicen cristianos y muchos tienen el lenguaje cristiano. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero eso no quiere decir que sean verdaderos cristianos. Verdadero cristiano es aquel que glorifica a Dios, no con sus palabras, sino con su vida. Yo te invito a que aproveches bien el tiempo. ¿Cómo? Glorificando a Dios con tu vida. Muchas gracias, hermanos. De verdad, doy gracias a Dios porque me permite seguir compartiendo estas enseñanzas. Si Dios permite, la siguiente semana estaremos concluyendo este capítulo número 4. Unos versículos muy confrontantes para la vida del creyente. Muchas gracias. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta luego.